Charlotte todavía sufría un ligero dolor de cabeza la tarde siguiente mientras caminaba hacia el viejo cuarto de juego de los niños. En futuras ocasiones, Adorna tendría que beber sola el coñac, pues estaba convencida de que no estaría realizando ese trayecto para encontrarse con Winter de haberse mantenido en sus 13 respecto a su señora. Tutora de un hombre adulto. Y de un hombre como Winter, para ser exactos. ¿Qué iba a poder hacer Charlotte con él? El trabajo consistía en mayor medida en convertirlo en un hombre civilizado que en enseñarle cuando tenía que llevar guantes. Tenía que aprender a ponerse zapatos, por ejemplo. Se forzó a apartar de su mente la imagen de sus pies descalzos. Y a no perseguir a mujeres jóvenes por pasillos a oscuras. Y, sin lugar a dudas, a no realizar comentarios personales sobre el hecho de convertir a una mujer en su amante. O en su esposa. Su esposa. Charlotte evitó resoplar como lo había hecho Winter la noche anterior. Leila podía escudarse en su ignorancia infantil cuando realizó aquel comentario sobre la posibilidad de una relación entre su padre y la institutriz. La única excusa de Winter era la lascivia. Oh, sí. Le había costado un poco comprenderlo, pero Charlotte acabó desentrañando el detestable plan de Winter. Aquel hombre no andaba buscando casarse con nadie. Lo que deseaba era lo mismo que deseaban todos los hombres de una mujer medianamente atractiva que estuviese viviendo bajo su mismo techo. Pues bien, no iba a conseguir nada de Lady Charlotte Dalrymple. Había demostrado sobradamente que ella no se vendía al mejor postor. Una historia vergonzosa de la que Winter, al parecer, no estaba al corriente. ¿Una historia vergonzosa? Negó para sí misma con la cabeza. Ella no tenía ninguna intención de que Winter conociese su historia. Él era un hombre tan tosco que no podría evitar hacerle preguntas, y ella siempre evitaba por cualquier medio hablar de aquel doloroso episodio. Tosco. Sí. Lady Ruskin no comprendía en toda su extensión lo que separaba a un verdadero caballero de un desollinador. Se trataba del comportamiento. Y el comportamiento de Winter era nefasto. Actuaba como si, disponiendo de un batallón de hombres, pudiese conquistar el mundo. Semejante arrogancia molestaría a los hombres ingleses que no hubiesen tenido experiencias en los salvajes océanos o los dorados desiertos o no hubiesen tratado con fieros guerreros. Se detuvo durante un segundo, se inclinó apoyando una mano en la pared y se esforzó por eliminar cualquier matiz romántico de las aventuras de Winter. Al parecer les había leído demasiados libros de aventuras a los niños. Y la visión de Winter con su chilaba, a decir verdad, había inflamado su imaginación. Aquel atuendo era de lo más impropio. Libre de ataduras, sin las constricciones propias de las naciones más desarrolladas. Cuando vio por primera vez la chilaba se quedó atónita, incapaz de realizar un solo pensamiento coherente. Tras la sorpresa inicial, su mente se puso en marcha. ¿Cómo se sentiría ella si no llevase corsé, sintiendo únicamente el roce de la tela sobre su cuerpo? De ahí a dejarse llevar por los pensamientos pecaminosos había un paso, porque la siguiente especulación se referiría a la posibilidad de que Winter no llevase robes interior. Y cuando miró a Winter, pensó: bueno, no importa lo que pensase. Semejante visión solo podía justificarse debido a la ingestión de un licor de alta graduación. No volvería a probar el coñac. Alzó los hombros y prosiguió la marcha hacia el viejo cuarto de juego de los niños donde tenía que encontrarse con Winter. Llamó a la puerta ligeramente y, como no obtuvo respuesta, asomó la cabeza. La amplia y ventilada estancia estaba vacía y en penumbra, exceptuando la isla de luz que suponía el fuego de la chimenea. Las llamas crujían en el hogar y había un par de velas sobre una mesa larga y baja. Estaba cubierta por un mantel blanco. A su alrededor había esparcidos montones de cojines formando coloristas pilas y cerca también había mantas de lana dobladas. Bajo todo ello descansaba una alfombra de tonos dorados, verdes y rojizos con un intrincado dibujo. Pero no vio allí hombre alguno esperándola dispuesta a retarla con su insolencia, así que preguntó: ¿Lord Ruskin? Desde detrás de una puerta a medio cerrar en la pared de enfrente, llegó una voz. Bienvenida, Lady Señorita Charlotte. Pronunció su nombre con un tono cálido,
destacando cada sílaba con su ligero acento. Entre en mi humilde morada y hónrela con su exquisita presencia. El tono de su voz le hizo olvidar a Charlotte que ella era una simple institutriz y el vizconde para el cual trabajaba. Su feminidad y la admiración que por ella sentía Winter pasó a ocupar el primer plano de sus pensamientos, y el hecho de saber lo peligroso que era eso no hizo sino aportarle al momento un mayor atractivo. Aquel hombre podía seducirla si ella no iba con pies de plomo. Señor, sí, tal como sospecho, esta es una habitación privada. No resulta nada adecuado que yo esté a solas con usted aquí. ¿Mi habitación privada? Si es el viejo cuarto de juego de los niños. Su asombro parecía genuino. Estaré listo en un minuto. Póngase cómoda. No le creía, pero ella ya había dicho lo que tenía que decir. Le había dejado claro que no era tonta y que no sentía ningún deseo de estar a solas con él. Ahora bien, ¿cómo podía ponerse cómoda en una habitación en la que no había sillas? Se limitó a dar vueltas alrededor de la mesa, que le llegaba a la altura de las rodillas, y a examinar una bandeja que contenía rodajas de pan, un pequeño queso de bola y un cuenco con uvas de color púrpura. No había cubiertos, apreció, ni lugar en el que sentarse, y se preguntó con incomodidad si resultaría que lo que había sospechado respecto a las intenciones de Winter era cierto. Podía notar el aroma primaveral de la fruta. Se inclinó hacia adelante e inhaló, apreciando el olor que ascendía de la bandeja, sobre el que acababa imponiéndose el aroma del pan. El sonido de la voz de Winter la llevó a incorporarse rápidamente con un gesto de desagrado. Por favor, Lady señorita Charlotte, coma algo. Estaba en la puerta, la luz brillaba a su espalda, y, para alivio de Charlotte, iba vestido como un caballero, aunque estaba descalzo. No, gracias, señor. Ya he cenado. Coja algo. No puedo comerme yo solo tantas uvas o me darán gases. Casi perdió el aliento intentando sobreponerse al horror que le causó semejante comentario, aunque también podría haberse echado a reír. Bajo la influencia de Winter, apenas podía ya distinguir la diferencia entre ambas cosas. Esperó unos segundos y después arrancó una uva y se la metió en la boca. Era dulce, maravillosamente fresca, y llena de semillas, y en el tiempo que ella tardó en deshacerse discretamente de ellas, él se hizo dueño de la situación. Entró en la habitación como si de una fuerza de la naturaleza se tratase. Llevaba puesta una chaqueta negra, unos pantalones negros y una camisa blanca. Cualquiera habría podido verlo, ignorando los pies descalzos, como un noble cualquiera. Pero llevaba la camisa abierta en el cuello, dejando a la vista una ligera mata de vello rizado, los tensos muslos se le marcaban en los pantalones y, además, Charlotte no pudo ignorar sus pies descalzos. Simplemente, no pudo. Se colocó en un círculo de luz y adoptó su postura habitual, los pies separados, los puños apoyados en la cintura y el mentón alzado formando un ángulo de corte imperioso. Así pues, empecemos. Tiró las semillas en la chimenea de mala manera y recompuso su aspecto. De hecho, ya hemos empezado. Me gustaría decir que, aunque no deseaba encargarme de la tarea que entraña pulir sus maneras sociales, lo haré lo mejor que pueda, sí, ya lo sé. Es usted una mujer que siempre lo da todo en el trabajo. No hay discusión posible acerca de ese tema. ¿Por dónde empezamos? Le molestó que Winter interrumpiese el discurso de bienvenida que tanto le había costado preparar, sin embargo mantuvo la compostura. A decir verdad, deberíamos empezar por su tendencia a hablar de cuestiones personales. Alzó la cabeza. ¿Cuestiones personales? ¿Acaso no debería charlar con mis hijos? No, cuestiones personales como hablar del propio cuerpo. No hay que hablar del funcionamiento interno de nuestros órganos, al menos no en público. Esperó a que acabase captando su eufemismo. La luz le iluminaba la cara a Winter. Ah. No debo hablar de mis gases. Definitivamente, no. Tampoco se habla de enfermedades ni de incomodidades físicas. Pero todas esas educadas damas y caballeros me preguntarán cómo me encuentro. Ella ignoró el leve deje sarcástico.
Se trata de una pregunta retórica. Cuando alguien pregunta cómo está usted, la respuesta correcta es, estoy bien, gracias. ¿Y usted? Eso explica por qué la mayoría de las señoras han dejado de preguntarme sobre mí. Salud. Caminó hasta la mesa baja y se sentó sobre un enorme cojín. El corazón le dio un vuelco. Era justo lo que había supuesto. Le estaba mostrando sus bárbaros modales, tal vez para burlarse de ella o tal vez a modo de protesta contra su tutoría. Sin duda, no se debía a que él pensase que para una mujer resultaba atrayente ver a un hombre repantigado en el suelo. ¿Y puedo yo preguntar por la salud de las damas? Preguntó. Solo de manera muy general. Se colocó frente a él, de espaldas al fuego de la chimenea y con las piernas cruzadas despreocupadamente a la altura de los tobillos. Winter parecía encontrarse muy a gusto sobre el cojín, no parecía tener ganas de fastidiar. Quizá, tuvo que admitir Charlotte, no fuese más que un hombre que pretende relajarse después de un duro día de trabajo tras un escritorio. Winter se mordió el labio superior. Recientemente, Lady Scott dio a luz y yo le pregunté por su nuevo hijo. Eso es del todo aceptable. ¿Y sobre el parto? Charlotte cerró los ojos durante unos segundos. Las mujeres apenas hablan entre sí de ese tipo de asuntos, así que mucho menos lo harán con un hombre. Winter asintió. En el bar las mujeres sí hablan de esos asuntos, son los hombres los que no dicen nada. Por fin. Un punto de acuerdo, aunque no fuese gran cosa. Lo ve, incluso en el bar se aplican las mismas reglas. Pero me interesaba saberlo. Protestó como un niño pequeño. Sus intereses no deben ir más allá de las formas y el protocolo. En el bar, los intereses de un hombre están por encima de cualquier otra cosa. Porque los tratan como si fuesen niños. Usted podría decir que ya no estoy en el bar y que aquí hay unas normas de protocolo que hay que respetar. Tal como ella había hecho, Winter olió el aroma del pan y las uvas. Al percatarse de que ella se había apartado del círculo de luz, dijo, le pido permiso para comer, Lady Señorita Charlotte, porque todavía no he cenado. Por supuesto, señor. Es tarde. Tiene que estar hambriento. Tan hambriento como un camello en busca de los dátiles de una palmera. Se dio cuenta de la expresión de la institutriz y reconsideró su modo de hablar. Sí, estoy hambriento. Hizo un gesto hacia la mesa. Hágame el honor de acompañarme. Está usted muy delgada, aunque la exuberancia de su pecho hace pensar en un oasis con abundantes dátiles y dulces libaciones. Se quedó anonadada. Totalmente anonadada. No debe usted decir semejantes cosas. Solo a usted, Lady Señorita Charlotte. La mayoría de las mujeres no son tan delgadas. Pero si no quiere comer, siéntese por lo menos. Charlotte no solía vacilar, pero no podía explicarle a Winter que sus pechos no eran un tema adecuado de conversación. Sus pechos, o los pechos de cualquier otra mujer. Aunque no podía evitar pensar que él, de algún modo, sabía perfectamente lo que ella podría reprocharle al respecto. No parecía, en cualquier caso, haberle dado importancia. Más adelante, cuando dejasen de hablar de las partes de su cuerpo, encontraría el modo de decirle que no había que mencionar temas tan íntimos. Siéntese, por favor, espetó. No puedo aprender si se coloca por encima de mí. Obviamente, él pensaba en ella de un modo sexual. Aunque aún no tenía claro cuál había sido su propósito la noche anterior en la galería de los retratos. Charlotte, por lo demás, no tenía experiencia en el difícil arte de entender a los hombres. Voy a ir a buscar una silla. Seguiría estando por encima de mí. La he hecho venir aquí porque estoy cansado y aquí podíamos estar solos. ¿Es que una mujer inglesa no puede sentirse cómoda sentándose en un cojín? Difícilmente, respondió ella con cierta ironía, porque no sabía cómo explicarle a Winter el engorro que le suponía a una mujer con 3 enaguas intentar sentarse en el suelo. Colocó varios cojines uno encima de otro y se volvió a un lado para esconder la irreprimible sonrisa que afloró en su rostro. Winter, en muchos sentidos, era un hombre que todavía no había sido contaminado por la hipocresía social,
y se preguntó cómo reaccionarían ante sus observaciones las sofisticadas damas y los caballeros ingleses. Casi habría pagado por poder ser testigo de la reacción de Lady Scott cuando Winter le preguntó acerca de su parto. Pero el tiempo trabajaba en contra de Winter, y ahora ella ya tenía bajo control la expresión de su rostro. Comprobó que Winter fruncía el ceño al mirar hacia los bajos de su vestido, pero no supo exactamente por qué. Tiene que quitarse los zapatos. Quitármelos. Tuvo que contenerse para no llamarlo bárbaro. No, no me quitaré los zapatos. Pero usted me dice qué es lo que tengo que hacer en todo momento. ¿Eso no incluye? Lady señorita Charlotte, este es mi santuario. Me traje esta alfombra y estos cojines de Elbaar a modo de precioso recuerdo del tiempo que pasé allí. No hay manera alguna de que pueda reponerlos, y me temo que algún día estarán tan gastados que habrá que tirarlos, y ya no me quedará nada de mi hermoso hogar en el desierto. Su suave tono de voz era, al mismo tiempo, lírico y aseverativo. No pudo evitar el pensar que Winter le estaba manipulando y, sin embargo, sabía que él había amado profundamente Elbaar y suponía que, en cierta medida, lo echaba de menos. Si solamente se tratase de eso, sin duda tendría derecho a pedirle que hiciese todo lo posible por mantener vivo su recuerdo. Pero pedirle que se quitase los zapatos. Le miró directamente a los ojos durante un largo minuto, pues deseaba comprobar si se trataba de una broma. No lo era. Bien, señor, espació las palabras con toda intención, cuando me siente me quitaré los zapatos. Me honra usted con su cortesía, como siempre. Tal vez Winter se alegró en secreto de aquella victoria, pero ocultó su reacción muy bien porque ella no pudo percibir ni tan solo un centelleo en su mirada, por lo que Charlotte pensó que tal vez estaba pasándose de la raya al pensar que él intentaba burlarse de ella en todo momento. Dejó aparcada esa cuestión durante un rato. Apreció entonces el fuerte y tostado aroma del café y se percató del tarro de cerámica que había junto al fuego. ¿Me servirá una taza de ese café? Winter se detuvo en mitad del acto de cortar un pedazo de queso. ¿Me acompañará tomando café, entonces? Si a usted le parece bien. Acercó un poco más a la mesa la pila de cojines de terciopelo sobre la que pensaba sentarse, después cogió el tarro de café y 2 tazas. Tardó unos segundos en poder componer sus ropajes para sentarse con cierta gracia, pero los cojines, una vez se sentó en ellos, se hundieron más de lo que esperaba. Estaba sentada casi a ras de suelo, con Winter al otro lado de la mesa. No justamente enfrente. Estaba más bien en un extremo mientras ella había elegido el mismo centro, sino a 1 metro de distancia. Charlotte no sabía cómo colocar las piernas. ¿Debía estirarlas? ¿Apoyar los pies en el suelo y alzar las rodillas manteniéndolas juntas? Finalmente decidió que el vestido le ofrecía un buen camuflaje y que se sentaría tal como lo había hecho Winter, con las piernas cruzadas y las rodillas abiertas. Cuando finalmente se sentó, comprobó que él la observaba con lo que parecía auténtica fascinación. Dijo en voz baja: «Convierte usted cualquier sencillo acto en toda una representación». Sonó casi como un halago, como si supiese exactamente cómo sentarse, cómo ubicarse en el suelo con tanta relajación como él. Pero Charlotte no se sentaba en el suelo desde que tenía 12 años, y no había olvidado la libertad que entrañaba rodar por el suelo, o sentarse a escuchar como su madre le contaba un cuento, o simplemente tumbarse para mirar el techo y dejarse llevar por las ensoñaciones. ¿Y sus zapatos?, inquirió Winter. La institutriz se inclinó hacia adelante y dejando ver tan solo un mínimo retazo de sus medias deshizo los lazos que unían los zapatos a sus tobillos y se los quitó. Él observó cómo dejaba el zapato negro junto a los cojines, se llevó una mano al pecho, sobre el corazón, y dijo: «Se lo agradezco enormemente, Lady señorita Charlotte». Atrapada entre la incomodidad que le suponía estar con él y el placer que sintió al posar los pies descalzos en el suelo, no pudo hacer otra cosa más que sonreír ligeramente. Con mano firme, Charlotte sirvió el café en las tazas y le pasó una a Winter. «Espero que las cosas le hayan ido bien hoy en Londres». Él acabó de cortar el pedazo de queso con una navaja parecida a la que le había regalado a Robbie, aunque en este caso la cuchilla era más larga y curvada,
El filo destelló a la luz de las llamas. Londres se extiende sobre una tierra antigua, una tierra que marca su historia y su realeza. Los palacios y las iglesias se alzan con esplendor, cada una de ellas diferente a las demás, y cada una de ellas orgullosa del lugar que ocupa en la ciudad. Los muelles y las casas humildes muestran signos de putrefacción y apestan, un deterioro que demuestra el engaño que subyace. Agarró el pedazo de queso, lo examinó a conciencia y dijo, Londres es una ciudad que habla de la gente que la habita. En lo que había dicho había poesía y una considerable dosis de verdad, dos pecados que los miembros de la alta sociedad no estarían dispuestos a perdonar. Odiaba tener que hacérselo saber, pero cuando ella se mostró dubitativa, él se carcajeó. Por supuesto. Lo había olvidado. Solo se puede hablar de apariencias, solo hay espacio para la conversación vacua sin comentario profundo alguno. La respuesta correcta es, las cosas me han ido bien hoy, Lady Señorita Charlotte. ¿Y a usted qué tal le ha ido el día? Muy bien, gracias, empezó a decir, pero no pudo dejar de lado sus observaciones. Señor, la conversación es un arte que permite que la gente se conozca y, mediante un lento baile de palabras, nazca una relación entre ellos, si hay suerte, hasta convertirse en amigos. Sin duda, no hay necesidad alguna de desnudar el alma ante cualquier desconocido, a menos que desee que sus más preciados secretos corran de boca en boca sin ningún tipo de reparo. Winter se detuvo antes de cortar un trozo de pan con las manos, y Charlotte supuso que iba a realizar algún comentario sobre su inteligente y sincera apreciación. Sin embargo, se limitó a decir: como siempre, sus palabras demuestran sabiduría. Me agrada oír que le ha ido bien la jornada. Si es tan amable, ¿podría ponerme al corriente de los progresos de mis hijos? Ella le sonrió, segura de que al menos esa conversación podría desarrollarse sin escollo alguno. Es una maravilla enseñar a sus hijos, señor. Ambos están muy avanzados en matemáticas para su edad, y su capacidad para los idiomas es poco menos que sorprendente. Aprenden con rapidez en ciencias, elocución, caligrafía y dibujo, y Robbie, por su parte, está progresando mucho en lectura. Winter esbozó una sonrisa como habría hecho cualquier padre al oír semejantes comentarios sobre sus hijos, pero de repente se puso serio. ¿Y Leila? ¿No progresa en lectura? A regañadientes, Charlotte negó con la cabeza. Leila no leerá. ¿Quiere decir que no puede aprender? Quiero decir que no va a intentarlo. Charlotte aborrecía tener que comentar sus fracasos, pero, si pretendía ser justa, sabía que estaba en la obligación de hacerlo. La culpa es mía, señor. No tengo tanta experiencia en el trato con niños como otras institutrices, y no sé decirle por qué Leila se cruza de brazos y se niega a aprender, o cómo engatusarla para que quiera hacerlo. Le he dicho que cuando pueda leer, todo un mundo nuevo se abrirá ante ella. ¿Le gusta oírla a usted leer? Winter le dio un mordisco al pan y después le dio un sorbo al café. Sí, los niños y yo hemos disfrutado mucho con la lectura de Noches Árabes. Le he dicho a Leila que cuando pueda leer, no tendrá que esperar a que yo lea para conocer nuevas historias. Puede leer para sí misma. Pero se muestra inflexible. Los ojos de Winter brillaron como dando a entender que sabía algo que ella desconocía. ¿De qué se trata, señor? ¿Hay algo sobre Leila que debería saber? Él sonrió y negó con la cabeza. Leila aprenderá a leer cuando llegue el momento. Todavía preocupada, Charlotte alzó una ceja y él se inclinó hacia el otro lado de la mesa. Sorprendida, la institutriz se apartó. Con la mano todavía estirada, él la miró de forma reprobadora hasta que ella volvió a su posición original. Winter relajó las arrugas que se habían formado en la frente de Charlotte pasando por ella el pulgar. No tiene por qué preocuparse. Antes de que usted llegase, suponía que una institutriz agobiaría a los niños con restricciones y normas, les pegaría en las manos cuando no se portasen bien y les menospreciaría por venir de donde venían. Tal vez usted cree que no me he dado cuenta, Charlotte, pero la he observado cuando está con mis hijos y he oído todos los halagos que ellos le dedican,
Y le doy las gracias por guiarles en este extraño viaje con tanta habilidad y cariño. Le permitió rozarle la frente y las sienes porque supuso que él no sabía que semejante muestra de afecto resultaba muy violenta. Dejó también que sus palabras engrandeciesen su orgullo porque, bueno, no le venían nada mal unos pocos halagos. En él. Pasado, su competencia se había dado siempre por supuesta. Ahora que ella creía que su competencia había flaqueado justo con aquellos a los que más deseaba ayudar, Winter le otorgaba la confianza necesaria. El silencio invadió el viejo cuarto de juegos. Las llamas crujían consumiendo los troncos de madera. La noche iba ganando terreno al otro lado de las ventanas sin cortinas, y también avanzaba sobre el suelo, jugueteando con los dibujos de la alfombra. La luz de las velas trazó un círculo alrededor de aquellas dos figuras que se miraban con gran intensidad en ese momento. Las puntas de los dedos de Winter se deslizaron por la mejilla de la institutriz, pasaron por encima de su nariz y rozaron suavemente las pestañas como si aquel suave contacto le produjese a él un gran placer. A ella le fascinó comprobar que tenía rugosas callosidades en los dedos, haciendo que su roce fuese, al mismo tiempo, rasposo y tranquilizador. Entonces retiró la mano y volvió a sentarse como lo había hecho hasta entonces. Charlotte pudo recuperar el aliento. Había provocado en ella una reacción completamente inusual, por lo que no le habría costado pensar que Winter era uno de aquellos hechiceros de noches árabes. Sin embargo, Lady Charlotte Dalrymple no creía en hechiceros. «¿No ha probado usted el café?», dijo Winter. «Probablemente lo prefiera con azúcar». «No, yo no tomo. No necesito azúcar». Winter parecía algo decepcionado, así que la institutriz se llevó la taza a los labios y bebió. Lo encontró malísimo. Requemado y amargo, no tenía nada que ver con su estupendo aroma. Apretó los dientes y tragó, evitando a duras penas un estremecimiento. La intensa concentración que mostraba el padre de los niños se transformó en diversión. «Lady señorita Charlotte, a usted no le gusta el café». No habría sido adecuado mentir. Y más teniendo en cuenta lo mal que ella fingía. Lo cierto es que, no. Y tampoco le gusta el coñac. Puede usted estar seguro. Mañana por la noche pediré que le preparen té. Y ahora, Lady señorita Charlotte, tengo que preguntarle si resulta permisible que lleve el viejo maletín de mi padre con el escudo familiar. Parece estar de moda hoy en día, pero he notado que cuando estoy en Londres la gente lo mira con recelo. Mientras Charlotte daba clase a Winter, en otra zona de la casa la más nueva de las criadas se dirigía a su dormitorio en la tercera planta. Por lo general, Frances siempre se iba a dormir cuando lo hacían las demás, y normalmente era el ama de llaves la que llevaba el candelabro que iluminaba el pasillo para que todas las criadas pudiesen ver. Pero Trev James, el chico más guapo que ella había conocido nunca, le había pedido que se encontrase con él en el establo, y ahora tenía que atravesar el pasillo a oscuras para llegar a su oscura habitación. Podía apreciar los contornos del pasillo, pero por extraño que pareciese, no podía ver otra cosa. Era una impresionable muchachita de 15 años y por su cabeza pasaron todo tipo de imágenes terroríficas. Había oído contar algunas historias. Sabía que las viejas mansiones estaban atestadas de monstruos y fantasmas, y aquella casa tenía más años que su abuela, y su abuela aún recordaba la locura del rey Jorge. No el que precedió a la reina Victoria, sino incluso el Jorge anterior a ese. Una de las tablas del suelo crujió cuando Frances la pisó. Dio un respingo, agarró su delantal y juró y perjuró que jamás volvería a verse con Trev por mucho que lo desease, por muy dulce que fuese su sonrisa. Sabría Dios qué crímenes se habrían cometido allí, o qué fantasmas recorrerían aquellos pasillos en busca de venganza. Sin lugar a dudas no era el lugar apropiado para una joven criada recién salida de casa de su abuela. Durante las últimas noches, además, en cuanto se tumbaba en la cama empezaba a oír ruidos provenientes del piso superior. Sonidos extraños, como si alguien arrastrase los pies. En una ocasión había oído incluso un golpe, como si algo hubiese golpeado el suelo. Algo que podría haber sido metálico, unas cadenas forjadas en el infierno arrastradas por un condenado.
Con la espalda apoyada en la pared fue avanzando poco a poco contando las puertas a medida que las iba dejando atrás. Su dormitorio era el último de la derecha, justo antes de que el pasillo torciese hacia el acceso al desván. Frances había estado en el desván. El primer día bueno de primavera, la señorita Simes formó un batallón de criadas y sirvientes para limpiar el polvo acumulado durante los 6 meses anteriores. La estancia grande del desván no estaba nada mal, tenía ventanales que dejaban entrar la luz, pero las más pequeñas surgían en cualquier rincón, y algunas eran poco más grandes que un armario. A Frances le dio escalofríos la idea de que pudiesen dejarla allí encerrada a solas. Ahora le hubiese gustado que su dormitorio estuviese más cerca del de la señorita Simes. No había fantasma, o ratón, llegado el caso, capaz de arrancar del sueño a aquella formidable ama de llaves. Ya solo faltaba una puerta. Frances casi había logrado su objetivo, pero entonces escuchó un largo y agudo chirrido, como las bisagras oxidadas de una puerta. Se le heló la sangre, apenas entraba aire a sus pulmones, deseaba haberse equivocado, haber oído algo que en realidad no había sonado. Pero no fue así, un poco más adelante vio el relumbrar de una tenue luz más allá de la vuelta que daba el pasillo, casi como si alguien, o algo, hubiese abierto la puerta del desván. Oyó un ligerísimo roce y después un pesado suspiro al tiempo que sonó de nuevo el chirrido de bisagras. Tal como le dijo al resto de sorprendidas criadas a la mañana siguiente, los pelos se le pusieron como escarpias. Retrocedió un paso, después otro, con la mirada fija en el oscuro cuadrado donde el pasillo giraba. La mancha de luz fue creciendo, y Frances pudo escuchar el sonido de los pies arrastrándose por el suelo. Alguien debía de estar gastándole una broma. O bien se trataba de alguien que había estado ocultándose en el desván para evitar la incansable mirada vigilante de la señorita Simes. O bien, alguien volvió la esquina. Alguien bajito con un camisón blanco y una vela en la mano que mantenía cerca de su horrible cara. Frances lanzó un alarido con todas sus fuerzas. Volvió a gritar. Tras eso se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo mientras las puertas se abrían a su paso y la fantasmal figura se ocultaba.